Bienvenidos de nuevo a Imperio 501, el canal donde las ñoñadas, la fotografía y las figuras son para todos. En esta ocasión, un contexto más. Esta vez les voy a traer el contexto. Sé que el siguiente era un personaje, pero decidí mejor dar un contexto general de lo que son, porque si en dado caso llego a hacer reseña de los otros tres que faltan, básicamente son los mismos, no destacaría mucho, así que prefiero contar el contexto de lo que son ellos. Y si lo vieron en la miniatura y en el título de este video, así es, toca hablar de los clones Comando. Así que dejemos de hablar y vamos con la intro. An elite unit, something truly special. Your weapons, your armor, and most importantly, your brothers. The Ifer of our world hunt in pods to bring down much larger prey. So too shall you join with three brothers and become fierce hunters for the Republic. Now, join your pod and embrace your destiny as their leader. Join Delta Squad. Primero que nada, un poquito de contexto acerca de quiénes son los clones, aunque ya lo comenté en el video de Boba Fett, que se los voy a dejar en la descripción de este video. Los clones son básicamente copias idénticas de una persona. En este caso la persona o el genoma original es el genoma de el cazarrecompensas Jango Fett, dando así vida a lo que es el ejército clon de la República. Porque seamos claros, si hay una cosa que en Star Wars destaca más que los Jedi, más que los Sith, el Emperador o incluso el mismísimo Darth Vader, son las historias de la República, principalmente lo que vimos enfocado a los clones. No por nada se hizo la serie de The Clone Wars, y es de esto lo que nos vamos a enfocar hoy, principalmente los clones. Una vez creado el ejército de la República Galáctica, se tuvo que hacer diferentes facciones para diversos clones, dividirlos en legiones, pero no solo eso, sino poner como que un rango superior a lo ya establecido. Primero que nada están los soldados de asalto, soldados comunes, armadura común. Este es una armadura fase 2 para los que no sepan. La armadura fase 1 se las pondré de este lado. Esta es una armadura fase 1. Fue la primera armadura que los caminoanos le dieron a los clones, porque ellos primero crearon las armaduras, pero después, con ayuda de la República y el avance de la guerra, que fueron 3 años, las actualizaron a las armaduras de asalto normales. Después teníamos, por decirlo así, el rango de comandante, que en este caso tenemos aquí a la figura del comandante Cody, que básicamente no diferencia mucho de una armadura de asalto, ya que eran clones, por decirlo así, regulares. ¿Qué es un clon regular? Un clon sin aumentos o sin alguna especialización, lo que serían los soldados de asalto normales y los comandantes. Les pondré una imagen acá de cómo son, de lo que es un clon regular. Después estaban los clones especiales o especialistas, los cuales son los soldados ARC Troopers. Estos soldados tenían un entrenamiento más intensivo, estaban especializados en muchas cosas, incluso su armadura tenía diferentes aditamentos. Algunos de los soldados ARC Troopers tenían un lanzallamas como si fuera una armadura de mandaloriana, o su casco podían ver más elementos del campo de batalla que un soldado o un comandante o clon regular. Pero aún así estos eran clones regulares, no tenían aumentos de fuerza ni nada por el estilo. La diferencia de estos es que a diferencia del entrenamiento de los soldados regulares, que tenían un entrenamiento bastante básico, los ARC Troopers fueron entrenados por el mismísimo Jango Fett. Esto les daba cierta autonomía y a Palpatine no les gustaba y siempre mandaba a los soldados ARC a misiones suicidas para que, eran clones más libres de mente. Y sabemos todo lo que pasó con los clones y Palpatine, y por eso no le convenía que hubiera clones independientes, que al final sí los hubo, pero eso ya veremos un poquito después. Pero una vez ya analizado estos dos de manera superficial, estos dos clones, los regulares y los ARC Troopers,
viene una tercera fase. Muchos piensan que los ARC Troopers son soldados, por digámoslo así, premium o soldados un poquito más fuertes. Sí lo eran, pero viene una categoría, soldados ya especializados, soldados que no necesitaban estar en una escuadra o en una legión, más que nada. Eran soldados que estaban en grupos de 4, donde cada uno era especializado en una cosa, ya sea francotirador, el líder, experto en comunicaciones o hacker, y el experto en explosivos. Aquí es donde tomamos, claro que sí, a los clones comando. Los clones comando eran pues básicamente lo mejor de lo mejor. ¿Cuál es la diferencia entre un ARC Trooper y un comando? Bueno, primero que nada el entrenamiento. Los ARC Troopers se fueron entrenados por Jango Fett. Los comandos no, los comandos fueron entrenados por los mismísimos kaminoanos a un entrenamiento un poco más intensivo, y como dije hace rato, se especializaban en un arma específica o un método de batalla específico. Esto les hacía como que cierta burla con sus compañeros, porque los comandos eran como que esos soldados que no salían mucho al campo de batalla, precisamente por lo caro que eran. Lo que eran como 100,000 créditos sacar un comando, así que imagínense, eran casi 400,000 millones de créditos, así que pues no le convenía a la República sacarlos. Pero bueno, estos soldados, otra diferencia muy grande es la armadura. Podemos ver que la armadura de los comandos es un poco más diferente. En la figura de Black Series no se ve bastante chido, pero les pondré una diferencia entre una armadura ARC Trooper y una armadura comando. Ahí podrán ver la diferencia. La gran diferencia es que la armadura es un poquito más gruesa, tiene más protección, cuentan con un escudo personal, o sea, ellos aguantan vara, a eso me refiero. Y principalmente el arma, que era un rifle especializado que se podía transformar en lanzagranadas o antitanques, francotirador y el rifle de asalto normal. Pero bueno, ahora sí hablemos de los comandos. Ya les hablé un poquito de cuál es la diferencia entre los tres tipos de soldados: los de asalto, comandantes, ARC Troopers y los soldados comando. Pero ¿para qué servían los soldados comando? ¿Cuál era su misión o cuál era su papel durante los 3 años que duró la guerra de los clones? Pues bueno, en el universo expandido o el universo de Legends, los comandos, eran enviados a misiones un poquito más específicas, ya sea capturar enemigos, destruir bases sin que nadie se diera cuenta, o incluso trabajos de asesinato. Eran unos clones bastante, digamos así, de un uso un poco más escondido, vaya, como espías. Por lo mismo no podían ser mandados a un escuadrón o a una legión más grande de clones, a diferencia de sus hermanos los ARC Troopers y los clones de asalto normales. Los clones comando eran mandados en un grupo de 4, siempre liderados por un comandante o su líder, seguido por alguien de comunicaciones o hacker, un experto francotirador y un experto en explosivos. Estos 4 clones, como lo comenté, eran mandados a misiones un poco más secretas, de alto valor para la guerra, o misiones un poco sospechosas de asesinato. Así que, estos clones, a pesar de ser lo mejor de lo mejor, el orgullo de la Gran República Galáctica, tenían, un serio defecto. Eran muy susceptibles a las órdenes o tenían una lealtad ciega a la República, debido a que, fueron entrenados directamente por los kaminoanos. Y como normalmente no tenían un comandante Jedi que siempre podía como que decirles de, oye, pues si eres un instrumento de guerra, pero también eres un ser vivo, como en el caso de los clones de asalto o los ARC Troopers, pues estos clones comando no, estos eran a rajatabla con las reglas, siempre seguían las normas y las órdenes sin chistar. Por lo mismo los clones comando, o la mayoría de ellos, ejecutó efectivamente la Orden 66. Pero ¿a qué se debe esto? Como ya comenté, fueron entrenados por los kaminoanos desde muy niños. Básicamente desde que fueron creados, eran separados de su lote de clones
y ya los juntaban con los otros 3 miembros de su escuadrón, y comenzaba el entrenamiento. Por lo mismo, ya que los caminoanos obviamente eran, por decirlo así, leales, principalmente leales al dinero, pero tenía su contrato con la República, ellos siempre fomentaron esa lealtad ciega en los clones comando, lo cual provocó, pues bueno, que en el universo de Legends y en el actual, creo, los clones comando actuaron de manera sobresaliente en la Orden 66, cazando a Jedi. Incluso años posteriores, antes de que quitaran a los clones del servicio, los clones comando se encargaron de cazar a los caballeros Jedi. En el canon actual, me parece ser que en la serie de Bad Batch, los clones comando son los que ahorita están entrenando a los soldados de asalto, a los Stormtroopers, y al parecer van a ser los antagónicos de esta segunda temporada. Pero bueno, les platiqué un poquito más de su entrenamiento, cuáles eran sus motivaciones y para lo que eran usados. Pero, ¿qué más? O sea, ¿qué más hay de importante con los clones comando? Los clones comando vieron muchas cosas. Principalmente en el juego de Republic Commando pueden darse cuenta, bueno, los que lo hayan jugado, los que no se los recomiendo, que los clones comando veían la guerra de manera distinta. Ellos puede que entendieran un poquito el conflicto, o puede unos que no. Incluso en varios cómics del universo expandido, los clones comando siempre salían a resaltar. Hay un cómic que creo que tiene el estilo de Genndy Tartakovsky, donde los clones comando son mandados a recoger un paquete muy importante para el canciller, y durante todo el cómic tú piensas que ese paquete va a ser una revelación, un secreto para el canciller, para ganar la guerra o algo por el estilo. Y en ese cómic cada uno de los clones comando va muriendo hasta que quede el último, y cumple su misión. Al final de cuentas el paquete que fueron a recolectar en esa pequeña historia era nada más una simple decoración, una decoración que incluso Palpatine guardó en una bodega, lo que te da a entender un poco el trasfondo de lo que para el Senado o para el mismo gobierno de la República los clones significaban. No solo los clones comando, sino en general, ya que eran usados como instrumentos de guerra. Incluso en el canon de Legends, activamente después de la caída de los Jedi y el crecimiento del Imperio, los clones fueron relegados a un lado y empezaron a llegar más reclutas humanos, dando paso a los Stormtroopers. En el canon actual, los clones van a ser desechados vilmente. De hecho, en estos 2 últimos episodios de Bad Batch, el 7 y el 8, nos dan una vista de que los clones efectivamente están dudando de su lealtad al Imperio. Incluso clones como el gran comandante Cody, que en Legends este comandante se quedó hasta el final del Imperio, saliendo en una bitácora del juego de Star Wars Force Unleashed. Pero en este canon no, en este canon le pesó lo que hizo durante la Orden 66, el pensar que mató a su general Obi-Wan Kenobi, y ver que el Imperio no buscaba la paz ni la seguridad que siempre prometían. Clones como Cody llegaron a desertar, incluso clones un poco más de baja categoría empezaron a ver que el Imperio no les convenía. Como comenté, en este canon los clones comando pues estaban más que nada enfocados a entrenar a los nuevos reclutas, así que pues quién sabe, a lo mejor en algún momento los botan a la chingada a todos. Pero ese es el trasfondo, ¿no?, de todo este video. Saber que a pesar del heroísmo que hicieron estos soldados durante la guerra, que llevaron a la República a una supuesta victoria, y que al final de esa victoria ellos no fueran tratados de manera pues honorable, tras 3 largos años de lucha donde millones de clones murieron, pues te da un poco a entender el trasfondo, ¿no? Que al final de cuentas estos clones fueron desechados. En el canon de Legends, los clones incluso siguieron
hasta la era de la República, este episodio 6. Me parece ser que algunos de los soldados que son de la Legión de Vader o el Puño de Vader son aún clones, pero ya es una baja minoría. En este canon se le está dando un trato muy despreciable a los clones. De hecho, en la serie de Obi-Wan hay un clon de la 501 pidiendo limosna y pidiendo que le den, que ayuden a comer a un veterano. O sea, fíjense hasta tal grado hemos llegado. Pero bueno, me desvío un poquito del tema. Hablemos de la participación de los comando, o principalmente algunos comando que han desertado. En el antiguo canon, varios comandos sí fueron vitales para la cacería de los Jedi durante el periodo el primer año del Imperio, pero algunos clones comando desertaron. Me parece ser que son 3 escuadrones los que desertaron. Uno de esos escuadrones se fue con un mandaloriano y todos, bueno, se volvieron del clan mandaloriano, vaya. Los otros clones, el otro escuadrón, tal parece ser que desapareció y no se supo nada de ellos. Y otro escuadrón, ya que su líder o su comandante se enamoró de una Jedi, incluso llegando a casarse con ella. Esto nos da a entender que, a pesar de que eran clones susceptibles o un poco más controlables, los clones comando, a final de cuentas, si tenían un impulso o alguien o una conciencia que les estuviera diciendo en el oído, oye, esto está mal, a final de cuentas se hubieran redimido. No sabemos qué habrá pasado con el escuadrón Delta, que es el escuadrón donde está el comandante Vos y Fik y Zeb. Pero vimos a Scorch en The Bad Batch, así que probablemente ellos estén entrenando a los nuevos reclutas. Espero genuinamente que en esta temporada de Bad Batch ver más de los clones comando, especialmente del escuadrón, porque ya nos mostraron a Scorch, por favor, ya muestran a los demás. Pero ya todo dependerá de lo que nos dé Disney o lo que nos dé Lucasfilm durante estos días. Este resumen fue este contexto fue un poco fuera de lugar. Sé que normalmente puedo dar el contexto del personaje, pero siendo sinceros quería platicarles un poquito más de los comandos, vaya. ¿Cuál era la diferencia entre un soldado de asalto? Aquí se acaban de morir todos, ya lo sé, no me digan nada. Ya te acaba de morir otro. Pero como decía, la diferencia entre los soldados de asalto a un comando, de un ARC Trooper a un comando. Pero quería platicarles un poquito más de algunos detalles que vi. Por ejemplo, ese cómic de Legends donde van a buscar un paquete para el emperador y resulta ser una decoración simple, sin nada más. Un poquito del trasfondo de que, a pesar de que la mayoría de los clones comandos sí actuó durante la Orden 66, algunos incluso desertaron, dando su lado humano o ese lado de que si tuvieran alguien atrás de ellos diciéndoles o siendo su conciencia, ellos hubieran reaccionado. Pero espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, comentar en la parte de abajo con mucho respeto que me pudieron unir algunos datos, claro que sí. Estoy abierto a todos sus comentarios que me digan, oye, pues sabes que te faltó contar esto. Ok, no hay problema, me faltó. Aún así les agradezco todo el apoyo. También no se olviden suscribirse al canal si les gustó. Yo soy Vic y nos vemos en el siguiente contexto. Bye.